Quisiera, antes de comenzar, empezar por lo más importante, que es la palabra de Dios. Y si quieren, abran su Biblia en Proverbios 4. Si no me equivoco, es versículo 20. Ok, sí, versículo 20. Amén. Dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Y por qué guardamos nuestro corazón? Porque en medio ponemos ahí las cosas del Señor. Y quisiera que la tengan en cuenta esa palabra para el estudio de hoy, que es, por así decirlo, una continuación de lo que vimos el viernes. Mas, sin embargo, no hay problema si no lo escuchaste o tuviste la oportunidad de estar en la reunión. Como cristianos tenemos que cumplir algunas ordenanzas. En ocasiones, cuando apenas estamos creciendo en el conocimiento de la palabra, no por el tiempo que tengamos de cristianos, porque en realidad eso no importa. Lo que importa es que estemos haciendo las cosas como Dios dijo que hiciéramos y no como nosotros creemos que debemos de hacer. La mayoría de nosotros hacemos las cosas como creemos que son. Y no necesariamente tiene que ser algo malo, sino que simplemente nos defendemos a nosotros mismos diciendo, bueno, esto no es pecado, no tiene nada de malo y yo lo voy a hacer así. Y olvidamos el principal y más bíblico nombre de Dios. ¿Saben cuál es? El más bíblico nombre de Dios: Señor. Señor. Jehová es parte de la traducción. El nombre más bíblico podría ser Yahweh, ¿no? Yahweh. Pero el Señor es el nombre más bíblico y como el más neutro. Y Señor, si saben lo que quiere decir, lo hemos estudiado. El que gobierna, el que dice qué hacer. Y a veces olvidamos eso. Y olvidamos la consecuencia. La consecuencia es que uno se va como perdiendo y enfriando y comienza a buscar a Dios únicamente cuando le necesita o cuando queremos que nos dé algo a cambio. Y eso mismo pasó desde el principio. El pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento buscaba a Dios para que les diera. Y Dios en su misericordia les daba. Podemos ver al pueblo de Israel saliendo de Egipto, cuidado por Dios de noche, de día también, les mandaba el maná hasta que el pueblo se asqueó del maná. El maná es el alimento, chicos, que Dios les mandaba. Y ese alimento era uno solo, pero les sabía a cada persona de la manera en lo que ellos querían probar o necesitaban. Al niño le daba los nutrimientos y el sabor que necesitaba, al adolescente lo que necesitaba, al grande y al anciano igual. Entonces Dios tenía misericordia y les cuidaba, pero el hombre no le bastaba con eso y siempre quería más y hacer sus cosas, y eso lo vemos. Entonces el hombre siempre, por naturaleza y por depravación humana, ha buscado a Dios por conveniencia, siempre. Así que no te sientas mal si eres honesto y dices, bueno, yo también lo he buscado por conveniencia, lo amo, pero lo busco porque me conviene buscarlo. Yo creo que nos pasa a todos. Y no es malo, simplemente es generalizado. Aunque el Señor obviamente también nos sana de eso. Entonces, yo platicaba en el libro de Marcos 1, la prioridad de Jesús. Ustedes, los que no fueron al estudio pasado, ¿cuál crees que haya sido la prioridad de Jesús a venir aquí a la tierra? Salvarnos. Bendito Dios, salvarnos, primordial, salvarnos. Y hablábamos acerca de la escritura, cómo dice que en Marcos está hablando que los apóstoles estaban en una casa como esta, muy parecido a esto. Las reuniones de los apóstoles eran como aquí, no se reunían en grandes templos con adornos de oro y vitrales y cosas así bien bonitas que hoy en día buscamos nosotros también. De hecho, la humilde congregación que se reúne en el lugar nuestro está en un lugar pues donde metían puercos. Es de adobe de hace 30 años, de un tabique, block sólido de hace 30 años, y tú puedes mover algunos muros y todavía hay manchas de excremento de puerco en algunas esquinas. Y la realidad es que nosotros quisiéramos tener la más bonita, pero lo bíblico es reunirnos así. Esto podría ser una iglesia, es una iglesia, y podría ser y consolidarse como tal. Reunirnos aquí hasta que el Señor venga. Y no importaría que tuviéramos adornos y cosas bonitas y la cafetería y la guardería para niños. Eso no existía en la Biblia. En la Biblia no existe tal. La iglesia verdadera se reúne así como nosotros, con niños, bebés llorando, dando latita ahí. El Señor nos capacita para ser buenos papás y buenos hijos, ¿verdad? De lo cual nos falta mucho y yo soy el primero.
Y en la escritura habla de una escena como esta. Están los apóstoles con Cristo. Cristo sanaba también. Y obviamente pues al Señor se le antojó sanar ese día. Y empezó a sanar un montón de gente. Imagínate en ese tiempo el agua contaminada, un montón de enfermedades venéreas y por la insalubridad y todas esas cosas. Había lepra y todo. Y el Señor pues estaba sanando. Recordemos también que el Señor estuvo castigando mucho al pueblo, mandando enfermedades de nacimiento a muchas personas. No porque fuera malo, sino era la consecuencia a la maldición que ellos tenían por la idolatría, como dice Éxodo 20, ¿no? Entonces, pues las multitudes se reunían, los apóstoles contentos porque Jesús estaba sanando, y ante los ojos de los apóstoles como los nuestros decíamos: este es nuestro campeón, ya somos famosos, nos estamos reuniendo aquí y abrimos la casa como si tuviéramos el restaurante más exitoso de todo Guadalajara, ¿no? Antes no querías estar en la puerta del restaurante, pero ahora que es el más famoso quieres estar en la puerta y tú decir quién pasa y quién no. Y pasaba igual con la iglesia. Ellos veían que Jesús sanaba a todo el que tocaba, o con su palabra le sanaba, y decían: pues qué bueno, yo quiero estar aquí, qué padre, ¿no? A tal grado que ellos pensaban que el reino de Jesús iba a ser coronado él por la actividad de sanidad que estaba haciendo todo el tiempo. Entonces, en una de esas, después de que sanó a muchas personas, Jesús se va muy de madrugada a orar con el Padre, a tener comunión en un lugar desierto. Entonces los discípulos se levantan de madrugada, yo supongo, como en el Seguro Social, en los hospitales, en las clínicas de análisis clínicos, 6 de la mañana, y ya estamos en cola, ¿no? Hasta decimos: si vas a ir a tal clínica, vete desde la mañana, porque va a haber una colota. De la misma manera supongo que todos los papás de los enfermos estaban formados allá afuera y tocando: ábreme, mi hijo se va a morir, y ¿qué no ves? Que mi hijo, mi hija, mi esposo, mi papá. Pero ándale, que Jesús no estaba. Entonces los apóstoles empiezan a decir: ¿qué vamos a hacer? Jesús no está, y está la multitud aquí afuera, y ¿qué le vamos a decir a la gente? No, pues hoy no vino el sanador, hoy no está. ¿Tú crees que la gente iba a decir: ah, bueno, no hay problema, está bien, lo bendecimos, vamos a orar por él a ver si aparece? No, tú tienes a tu hijo enfermo, y si no traes coche, estás descalza, sin llaves para cambiarte adentro de tu casa, agarras a tu hijo y te vas corriendo hasta la clínica más cercana, sin importar que te corten los pies y pase lo que sea. O eres capaz incluso hasta de matar por un hijo. Y igual ellos estaban desesperados. Entonces, eso que vemos muy a la ligera en Marcos 1 y Marcos 2 tiene mucho fondo de violencia también, de desesperanza de parte de los apóstoles. Porque lo que la gente deseaba era que sus hijos y sus familiares fueran sanados, o ellos mismos. Y lo que los apóstoles deseaban, ¿qué crees que era? Lo mismo. Ellos querían que Jesús les sanara, y ellos pensaban que de esa manera Cristo se iba a coronar. Entonces, al no ver, los apóstoles se desesperan y van y buscan a Jesús. ¿Y qué crees que le dicen? ¿En dónde estás, Señor? ¿Que no ves que la multitud te está buscando ahí? Y la escritura lo dice, que lo buscan y le preguntan: ¿dónde te has metido? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás pensando? ¿Qué se te olvidó que la multitud quiere que la sanes? Y lo más seguro que no fue en un tono bonito. ¿Por qué? Porque eran hombres como nosotros. Si tú sabes que eres una mujer que tiene que sujetarse a su esposo, pero estás enojada, se te olvida la sujeción a tu esposo y ofendes a tu esposo, o tu esposo, tienes que cuidar a tu esposa como el vaso más frágil, y si estás enojado no parece un vaso, sino parece como un pedazo de acero inoxidable, y le pegas duro, ¿no? O entonces ellos también olvidaron que era Jesús y que era su Señor, y le ofendieron al decirle: ¿en dónde te metiste? Oye, nos están rompiendo las ventanas, o se están brincando por acá arriba. Hay una desesperanza tremenda. Más adelante vemos que esa desesperación se manifiesta cuando los amigos de aquel cuadrapléjico o paralítico lo suben en una camilla y lo pasan por un orificio. ¿Eso qué te dice? ¿Que hicieron fila ordenadamente? No, o sea, ellos dijeron: vamos a pasar. El Señor premia la fe, pero había un desorden, por eso entraron por la azotea, abrieron un boquete y dijeron: o lo sanas o va a haber violencia. Lo mismo pasó. Entonces los apóstoles van y le reclaman al Señor porque entraron en un estado de pánico. Lo más seguro, mis amados hermanos, es que si tú puedes transportarte un poco y le echas imaginación, y somos los apóstoles y los discípulos, y Jesús no está y nos está tocando toda la colonia para que sanemos, de seguro tú y yo entramos en pánico también. O sea, ver al vecino furioso que es judicial y que ese armas tomar, o al narcotraficante, o a la señora que no le importa gritar lo que sea y se brinca a tu casa así, tendríamos pánico. ¿Qué hacemos, hermanos? Y no está Jesús, ¿qué vamos a hacer? Salimos, no, sales, te matan. Entonces ellos entraron en el mismo pánico
cuando vieron a Jesús, le reclamaron: ¿qué piensas, Jesús? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué no sabes que te están buscando y no encuentras? ¿Y sabes qué les respondió Jesús? Les dijo: es necesario que vayamos a predicar a otro lugar. Lean en Marcos para que vean esto. Marcos 1. Vamos a leer desde el 36 para poder... ¿Lo puedes leer, pastor? Por favor. Marcos 1, 36 al 38. ¿No traes lentes? No traigo lentes. Hermano, ¿lo lees? Se me quedaron en mi coche. No te preocupes. 36 al 38. 1, 36 al 38, hermano. Y le buscó Simón y los que estaban con él, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Fíjate qué tremendo. No les contestó lo que ellos querían escuchar. Y te aseguro que eso que le dijeron: oye, ¿qué pasó? ¿Qué onda? ¿Dónde andas? No fue: oh, Señor, pues andamos bien preocupados, nos apedrearon, nos destruyeron la casa, pero ¿dónde te metiste, Señor? Digo, perdón que te pregunte. No, no fue así. Fue en un mal término, y más viniendo de Pedro. ¿Cómo sé que Pedro era temperamental? No únicamente porque comía mucho pescado, sino porque se ve cuando apresan a Jesús que él es el primero que brinca en la defensa del Señor y se atreve a tomar una espada y a cuchillar. Te aseguro que no le quería cortar una oreja al guardia. Eso fue por misericordia del Señor, porque no quería que cayera a faltar la ley y matar. O no era porque tenía buen tino de samurái, oreja, ¿no? Era porque ahí le tocó, pero Pedro era capaz de matar por Cristo. De la misma manera, ese temperamento nos dice que le reclamó a Jesús, le dijo: ¿qué pasó? ¿No sabes cómo hicimos para poder llegar? Nos escapamos por la puerta de atrás y nos fuimos corriendo porque nos iban a matar por tu culpa, Jesús. Tanta gente enferma. Ahora, ¿Jesús era malo? ¿Jesús era perverso? ¿O no tenía poco corazón? Oye, Señor, había niños enfermos ahí. No inventes. Había una señora que estaba a punto de morir. Había un señor perdiendo sangre. Había un niño, un bebé en brazos que murió porque no estuviste. El Señor no dijo: ay, no, pues déjame ir a pedir disculpas y a resucitar al que se murió. Dijo: está bien, es necesario que vayamos a otros lugares a predicar la palabra, porque para eso he venido. ¡Auch! Con aquellos que predican al Jesús milagroso todo el tiempo, ¡Auch! Con aquellas campañas que hacen tanto católicos como cristianos en los estadios y todo para sanación. Vengan por su milagro. ¿Han visto, no? En los canales de internet y eso. En los católicos también se usa mucho: vengan al Estadio Jalisco porque viene tal padre que lo usa Dios para sanar, o tal imagen que va a ser un milagro. ¡Auch! Por ello. Porque el mismo Dios que es Jesús no vino a sanar, sino vino a salvar. Y de pasada a sanar al que él quisiera sanar. Eso es tremendo. Entonces la prioridad de Jesús no era salvar, no era sanar, sino es salvar. Digo es porque está vivo. Y cuando decimos hazlo como lo hacía Jesús, estamos en un error. Debemos decir haz como hace Jesús, porque está vivo y está activo hoy en día. Entonces, ¿qué se supone que debemos de hacer nosotros? Si la prioridad de Jesús es tajante y dice: es necesario que vayamos a lugares vecinos para que predique ahí también, porque para eso he venido. ¿Para qué ha venido? Para predicar. Jesús no podía permitir que las necesidades de la gente impidieran llevar a cabo el propósito principal que tenía. No podía impedirle a Jesús tus necesidades y las mías para hacer su propósito. A Jesús Jesús no va a detenerse, o un pastor que tiene temor del Señor, un predicador, no va a detenerse a suplir tus necesidades y no hacer lo que Jesús dice que haga. Un factor importante de que la gente se va de las iglesias es porque el pastor o los líderes o los ancianos o pastores no les hacen caso en sus necesidades. Y la responsabilidad de los predicadores es la prioridad que tenía Jesús: predicar la palabra. Es más importante que un enfermo sea predicado y vaya al cielo que sea sanado y vaya al infierno. Dentro de los que sanó Jesús, a muchos les dijo con su boca: tu fe te ha salvado. ¿Por qué? Porque fue por fe. Aquí hay una doctrina esencial que la iglesia abraza y que los que no son de la iglesia tienen que saber. Si tú estás en una iglesia o escuchas una doctrina que no abraza la justificación únicamente por la fe, vete corriendo de esa iglesia.
Porque la justificación quiere decir, yo soy justificado de mi maldad, de mi pecado, aún siendo buena persona. Yo no tengo a Cristo como puente. Entonces no puedo llegar a Dios porque la Biblia dice que todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces la única manera de llegar a Dios, dice la Biblia, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por Cristo. Entonces si no tengo a Cristo como puente, no tengo el paso a Dios. Entonces, si en la iglesia alguna vez yo predicara o cualquier otro predicador que hay otro medio de salvación que no sea por la fe, vete corriendo de ahí. Porque la única manera de ser salvo es ser justificado a través de la fe. Es decir, el centurión o la mujer con el flujo de sangre. Ellos lo buscaron para ser sano. ¿Pero por qué lo buscaron? Porque sabían que era Dios. Creyeron que Él era Dios. Entonces ellos fueron justificados y de paso fueron sanados. ¿Por qué? Porque creyeron en Él. Entonces, nuestra doctrina se resume en justificación por la fe. Hay una predicación muy buena que subió el otro día el compañero de ministerio de Jonathan, Lucas, de Sproul, que eso explica a él. Y es algo importante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Entonces Dios nos sana hoy? Claro, por supuesto que sí sana. Hemos visto milagros en gente. Hemos visto milagros que en los días la gente ni se acuerda y pasa lo mismo en la Biblia. Muchos de los que fueron sanados ese día, ¿qué crees que hicieron? Se fueron de fiesta. Se fueron de fiesta. Volvieron a ver a Jesús y como si, que Él me sanó. Muchos. De hecho, muchos de los que fueron sanados le escupieron y lo apedrearon cuando estaba siendo crucificado. Muchos. Digo, aún sus discípulos lo abandonaron. Eso nos da, qué bueno, no soy el único. No soy el único que le falla. Ellos también fallaban. Y siendo tan cercanos. Entonces, la prioridad de Jesús, ¿tú crees que tenga que ser tu prioridad? Por supuesto. ¿Y tú crees que nada más es responsabilidad del pastor? ¿O del predicador o del evangelista? No. La prioridad es de todos. ¿Tú crees que el llamado que Jesús dijo al final, por qué crees que hasta el final lo dijo? Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Que se arrepientan y que se bauticen. ¿Por qué bautizar? Porque sin bautizo no son salvos, no. Sino que el bautismo quiere decir que la persona que se bautiza acepta ser un pecador y se arrepiente y públicamente dice, yo quiero seguir a Jesús. Eso significa el bautismo. ¿Una persona podría ir al cielo sin bautizarse? Por supuesto que sí, porque no por el bautismo somos salvos, y somos salvos por la justificación, por medio de la fe en la sangre de Jesús. Entonces, la prioridad de Cristo fue el salvar. ¿Y qué es lo que salva? O sea, la sangre es lo que salva, pero ¿cómo yo voy a creer que la sangre me salva? A través de la predicación del evangelio. ¿Qué dice Romanos? ¿El evangelio es poder de quién? ¿De Dios para qué? Para salvación. Entonces, tenemos que enfocarnos en la predicación. Obviamente, cuando Jesús predicaba, ¿qué pasaba? En muchos lugares las multitudes lo escuchaban y se quedaban, pero en otros lugares se aburrían, se dormían, se iban o incluso lo querían matar. ¿Qué pasó cuando predicó aquella mujer encorvada y estaba en la sinagoga predicando, sana a la mujer, y en lugar de que los hombres salieran asombrados por la predicación y por la sanidad, lo querían matar? Entonces, eso me dice también que cuando tú le prediques a tu familia, a tus amigos en el trabajo, gente, y que te hagan mala cara y no crean, te digan fanático y todo, es normal. A Jesús le pasaba también. Y si al maestro de maestros, al experto en la predicación, porque era él mismo el que hablaba, le pasaba, a ti también te va a pasar. Pero si la Biblia dice que el propósito de Cristo en la tierra fue salvar gente, y si la Biblia me dice que se salvan a través de escuchar el evangelio, ¿qué quiere decir? Que si no me hacen caso no van a ser salvos, o que si no me hacen caso es porque Dios tiene preparados para ello cuando les va a salvar, o quiere decir que Dios me miente cuando dice que su evangelio va a salvar. Definitivamente anulo la C. Dios no miente jamás. Si dice que el evangelio es poder de Dios para salvar, lo que necesita el enfermo es el evangelio. Lo que necesita el enfermo es el evangelio. Lo que necesita cualquier persona a nuestro alrededor es el evangelio. Cualquier incrédulo, cualquier religioso, cualquier hombre que piense que se gana la salvación por dar limosna o por confesarse con algún hombre y eso, esas personas necesitan escuchar el evangelio para que sean salvas de su enfermedad espiritual. Y ahora, pero no, ni me escuchan. A Jesús tampoco. Pero en el momento preciso el Señor los despierta. Hoy nos pasó lo que les platicaba. En Talita Kumi, una persona que no es cristiana lloró y dijo, yo quiero conocer, ¿cuándo me pueden enseñar?
estoy contristada porque yo pienso que estaba agradable para Dios, toda mi familia es religiosa, yo daba catecismo, pero me di cuenta que no conozco al Dios verdadero. ¿Qué hago? En su momento, el Señor la despertó. Mi único propósito es anunciar y me espero sentado para ver si el Señor va a tener misericordia de esa persona. Porque como dice la Biblia, no depende del que corre ni del que quiere, sino depende del que Dios tiene misericordia en Romanos 9. Amén, gloria al Señor. Es decir, si tú y yo estamos aquí sentados, mis amados y amadas, no es porque tú hayas corrido, ni porque cerraste tu oficina temprano, saliste de tu escuela, o porque agarraste el camión, o porque tu coche tenía gasolina y viniste, sino es porque el Señor tiene misericordia de ti y te permitió estar aquí. Así de fácil es, porque es soberano Él. Entonces, si Dios era un hombre, Jesús, un hombre compasivo, y era un hombre misericordioso, y era un hombre que se apiadaba de los niños y de la gente y del huérfano y del enfermo, ¿qué pasó entonces con él? ¿Por qué se fue del lugar donde una multitud estaba siendo sanada? Porque el Señor nos enseñó precisamente que a Él no le importa mucho sanar a la gente, sino salvarles. Es lo que les importa. Y si se dan cuenta, el gran evangelista de hoy en día, que evangelizan más que los que conocen el mensaje de verdad, lo que le promete a la gente es cosas buenas para su vida. Por eso el libro de Ray Comfort, que yo les recomiendo a todos, les paso el título si quieren, dice: Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y todos dicen amén. Pero cuando bajas la servilleta tapada del dibujo que tiene ahí, es Esteban siendo apedreado. Ese es el plan maravilloso para tu vida. Que mueras por él. Y no te digo que tu vida tiene que ser fea o miserable y en pobreza y todo. No hablo de eso. Dios bendice de muchas maneras y permite que unos tengan y otros no. Y hay gente rica en el evangelio que eran discípulos de Él. A lo que me refiero, que la prioridad de Jesús tiene que ser mi prioridad. Mi prioridad no es acercar a gente porque le va a ir bien, o porque sus problemas se van a ir, o porque su enfermedad va a ser quitada, sino porque quiero que sea salvo. ¿Salvo de qué o de quién? Primeramente de su práctica del pecado, que la paga del pecado es muerte, y en segundo término, salvo del infierno. Y lo más tremendo, hermanos, que si sabemos que la salvación, la justificación es por la fe en Cristo, en su sangre derramada en la cruz, toda aquella gente buena que vemos que está alrededor nuestro, que van a misa o van al culto, o que ayudan al pobre, o que a lo mejor, no sé, tienen un comedor, o visitan a los huérfanos y eso, piensan que se van a salvar porque son buenos. Y sus buenas obras ante los ojos de Dios son como trapos, ¿qué? De inmundicia. Entonces, ellos tienen que saber. Si hacen esas buenas obras es porque tienen un corazón, un destello de luz que les pone el deseo de servir. Tenemos que ir sobre ellos a decirles: oye, qué bueno que haces obras. Qué padre que ayudes, más aún que los cristianos. Pero tienes que saber que Cristo quiere salvarte. Cristo quiere que te arrepientas de creerte autosuficiente para la salvación. Cristo quiere que te arrepientas, que a la gente le prometes cuando evangelizas que va a ser sano. Ven, vamos a orar por ti, el Señor te va a sanar. Le ordeno a tu cuerpo que sane en esta hora. Espérame. ¿Y por qué eso no lo hicieron los apóstoles cuando Cristo se fue a orar? Porque ellos, si tenían todos los dones extraordinarios, ¿por qué no le ordenaron a todos los cuerpos que fueran sanados y dejaban de buscar a Jesús? Porque aunque tenían el don de sanidad, dependía de la voluntad de Dios. Nadie puede ser sano de una enfermedad si no es la voluntad de Dios. Obviamente vamos a orar por los enfermos, pero no puedo decir: te prometo en el nombre de Jesús que tú vas a ser sano. ¿Qué pasa cuando no son sanos? ¿Qué ha pasado en muchas iglesias con gentes, pastores, hijos de pastores, esposas de pastores, que declararon sanidad en sus cuerpos y terminaron más fríos que el congelador? ¿Qué es lo que pasó? ¿Dios no los ama? Por supuesto que nos ama, porque murió en la cruz del Calvario, ahí se demuestra. Pero simplemente no quería sanar. Y por estar pensando en sanar a la gente, no pensamos en el propósito que Dios tenía en esa enfermedad para enseñarnos al enfermo y al resto que lo rodean. No vimos el propósito de Dios tan hermoso que tenía para enseñarnos. Entonces, repetí casi la prédica de la vez pasada, pero lo que quería llegar es que tenemos que tener en mente que la vida del creyente, o el que dice ser creyente, tiene que tener 3 cosas en mente. La primera es obedecer por amor. Decíamos ahorita en la oración, si voy a hacer algo, si me voy a reunir, lo primero que tengo que hacer, lo primero que tengo que hacer, o el motor por el cual lo tengo que hacer, es decir: Señor, soy grandemente bendecido. Tengo que hacer, Señor, lo que tú me dices.
te soy honesto, no tengo ganas, estoy bien cansado, me duelen los pies, me duele la garganta, estoy atormentado por muchas cosas, pero tengo que ir a hacerlo. Esa es mi mejor medicina. ¿No leímos el proverbio ahorita? La mejor medicina precisamente es guardar las cosas del Señor. Y somos sanos del espíritu primeramente. Y la segunda también es que tengo que hacer esto. Digo, la primera es por obediencia y por amor. Y lo tengo que hacer porque es mi responsabilidad. El Señor puso a sus discípulos a cumplir una comisión y fue como un trabajo que se encomienda, una comisión, y la tienen que cumplir. Porque si no la cumples, pues simplemente es porque no escuchaste bien o porque no eres. Simple. O sea, ¿quién no va a hacer lo que un patrón de una fábrica ordena que hagan? O el que ya quiere que lo corran, o el que no trabaja ahí. Pero el que trabaja ahí tiene que hacerlo, forzosamente. Entonces lo tenemos que hacer porque por deber lo tenemos que hacer. Y en tercer lugar, lo tenemos que hacer porque al hacerlo vamos a ser bendecidos nosotros también. ¿Por qué? ¿Por qué bendecidos? O sea, ¿trabajas entonces por un sueldo de Dios? No, sino que la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Es decir, si tú necesitas alguna ayuda espiritual, ser fortalecido en fe, que tu ánimo crezca, necesitas regresar a tu primer amor, a Cristo, y como cuando comenzaste a conocer del Señor, que te la pasabas arrodillado en la orilla de la cama, escuchando alabanzas y gritando en tu casa al Señor, y ya te enfriaste. Cuando tú te pones a trabajar, el Señor te paga. Te invita a la mesa, Él la sirve, te dice, hijito, siéntate, ahora sí disfruta del banquete. ¿Por qué? Porque eres digno de tu salario. Entonces, eso es lo que me impulsa. Entonces, la prioridad de Jesús precisamente tiene que ser nuestra prioridad. Y la prioridad de los apóstoles, ¿cuál crees que fue? La misma. Primero, Jesús les enseñó que Él no había venido a sanar. Se les cayó el teatro, de seguro, porque dijeron, no inventes, vamos a predicar. Y tan bonito el circo que se estaba armando, todos sanos. Oye, los que no tenían piernas les creció una pierna. El ciego se fue viendo, el muerto resucitó. Y ahora quiere predicar la palabra. Pero ellos, conforme fueron siguiendo a Jesús, ¿qué crees que pasó? Fueron madurando. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso los que están aquí normalmente en las reuniones son los más fuertes en situaciones o pruebas o tribulaciones o al momento de predicar o hacer la voluntad de Dios. ¿Quiénes son? Los que más escuchan la palabra. ¿Por qué? ¿Porque se inflan en conocimiento? No. Porque hacer esto, hermanos, es seguir a Jesús. Y los apóstoles aprendieron de seguir sus pisadas. Tú y yo vamos a aprender de seguir al Señor y cada vez vamos a ver más su gloria. No esa gloria que muchos de nosotros nos imaginábamos ver, de caernos y llorar y estar ahí y temblar. Eso es falso. Hoy Carlita compartía algo. Esas manifestaciones en la Biblia eran cuando un espíritu inmundo estaba en la gente y no cuando el Espíritu Santo estaba en la gente, ¿no? Pero bueno, entonces cuando voy conociendo yo la gloria de Dios es cuando voy viendo que aquellos que estaban muertos en delitos y pecados comienzan a ser quebrantados en su corazón y comienzan a seguir a Jesús, a preguntarte, a hablarte, como hemos visto en los lugares a donde hemos ido a predicar en las calles. Gente vagabunda, sucios, completamente tirados, desahuciados, se levantan, se arrepienten y lloran y todo, probablemente vuelven. Pero te aseguro que si la semilla fue sembrada correctamente y ellos son del Señor, no sería extraño en unos años encontrártelo y que te dijera, ¿te acuerdas que me predicaste cuando estaba perdido ahí en la calle tirado? No sería extraño, porque si Dios promete salvar, es porque va a salvar. Y te digo algo, vete en el espejo y acuérdate quién eras y ahora ve quién eres hoy. O bueno, me lo digo a mí. Si yo me veo en el espejo y viera al otro yo, probablemente me muera de un susto. Ahí, hoy. El Señor me salvó y me rescató de como yo estaba. Y probablemente tú no fuiste tan perverso como yo, pero también tenías tus cositas, no te hagas. El Señor te ha cambiado y te ha dado una nueva vida. Gloria a Dios. Y probablemente seguiste igual de enfermo que cuando eras religioso, cuando no tenías a Cristo. Pero ya del alma y el espíritu has cambiado, ya te duele tu pecado. Ya la palabra cuando se predica te penetra y ¡ouch! Le dijiste algo de mí al pastor, ¿verdad? Por eso me gozo tanto estar predicando en la serie de Romanos, porque es el Señor el que nos habla y yo no preparo. Ahora vámonos a Romanos 15 porque esa le va a caer a Emanuel. No, vamos verso a verso avanzando y el Señor nos va hablando claramente, sin nada predeterminado. Entonces, bueno, para avanzar un poco, la prioridad de los apóstoles. Aquella prioridad de Jesús fue la prioridad también de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Tú te acuerdas de los profetas mayores? ¿Cuál era su prioridad?
¿No se acuerdan? Predicar. Dices, no, profetizar. ¿Qué estaban profetizando? La palabra. Predicaban la palabra. Jeremías, Isaías, todos los profetas, absolutamente su prioridad era predicar. Y ese llamado no ha cambiado jamás. De hecho, los profetas hoy en día, platicábamos el otro día en un comentario que hiciste en el Facebook, hermano. Obviamente yo sé que ya no hay profetas de nuevas profecías, esas mujeres que parecen hombres que predican, que hay como 3 o 4 aquí en México, o aquellos hombres despampanantes, todos alajados, y el profeta Jerry Hammond de Florida, y viene a... Eso es un demonio que está en ellos, sobrando en mentira. No existen los profetas con profecías nuevas. El profeta de hoy en día es el que se para en un púlpito o en la calle y profetiza, pero lo que ya está escrito. Ese es el profeta verdadero, que se pone a hablar la palabra sin que le dé miedo que lo vayan a linchar porque está enfrente de la Catedral de Guadalajara y está predicando contra la idolatría, por ejemplo. Puede ser que lo linchen, pero no tiene temor. Lo que él quiere es predicar el evangelio y lo que está haciendo es profetizar. Pero profetiza la palabra, no profecía nueva. Ahora, ¿existen aquellos hombres que por el Espíritu Santo te revelan algo? Sí existen también. Digo, el otro día comprobamos algo con Emanuel, de una palabra que le dieron a él de algo que iba a suceder. ¿Y qué crees? Sucedió. Y ha pasado con algunos de nosotros. Algunos les han dicho un llamado. Tú vas a predicar el evangelio y vas a predicar delante de personas. Y ha pasado. Entonces el Espíritu Santo sí hace ese tipo de cosas también. Digo, si salva por la eternidad, que no haga todo lo demás. Pero obviamente esas cosas en cuanto a llamado o ministerio, pues también son bíblicas. O sea, tú crees las profecías que encuentres aquí. Si no lo encuentras aquí, mejor ponte a orar por la persona que te dijo, porque los millones llegan, porque el cielo se abre y vendrá provisión y lluvia y fuego. Mejor ora por él, porque lo más probable es que esté muy equivocado, aunque parezca lo contrario. Entonces los profetas profetizaban la Biblia también y creían que la gente iba a despertar. ¿Te acuerdas que llegaba, por ejemplo, desde Moisés lo que le decía a Faraón? O Jeremías a aquellos gobernantes, o Isaías, se paraban. Jeremías, uno de ellos, el que más se arriesgaba, llegaba y les decía en su cara a los gobernantes lo que no querían escuchar. ¿Qué estaba haciendo? Estaba predicando la palabra, y él estaba esperanzado a que ellos escucharan y pudieran ser salvos también. Los apóstoles les pasa algo igual. Desde el momento que fueron apartados por el Señor, les quedó claramente establecido que el propósito de su elección era para que estuvieran con Él primero, como tú y yo, y el segundo propósito era para que predicaran la palabra. Y vayan, si quieren, a Marcos 3:14. ¿Lo puedes leer, mi hermano Manuel? Sí. Y estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar. ¿Que sanaran? ¿Que llenaran el coliseo romano de gente? ¿Que fueran y le prometieran a la gente que iba a tener una vida mejor? No. Para que estuvieran con él, iglesia. Para que estemos con él. ¿Y la otra qué? Para predicar el evangelio. Ese es el propósito nuestro también. No hay otra cosa más importante que la predicación del evangelio. Luego de la resurrección, Jesús les encargó solemnemente predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y este mensaje del arrepentimiento y perdón de pecados, bautismo y todo, es un mensaje que no se escucha allá. Escuchamos iglesias predicar en las calles, pero es: ven, acércate, Cristo te ama, baila con nosotros, mira qué bonito, los jóvenes y todo para allá, niños para allá, jóvenes para acá, pásenla todos bien, pon cafeterías, ceniceros por si fuman, ¿no? Eso es lo que está haciendo el pueblo hoy en día. Cuando lo importante es nada más predicar el mensaje de arrepentimiento y perdón de pecados. Y este mensaje no únicamente es para el incrédulo, sino también, mi amado, es para ti y para mí. Para recordarnos que aun cuando pecamos, el Señor, mientras respiramos, nos está dando oportunidad de arrepentirnos. Aun cuando nos alejamos de Él, aun cuando no me sujeto a mi hombre como mujer, o cuando no amo a mi mujer como marido, o como niño o niña joven que no honro a mi padre, cuando no amo a mi hermano, cuando no bendigo al que me maldice, cuando no perdono al que no merece perdón, y todo eso, estoy pecando por desobediencia a una orden del Señor. El Señor, mientras respiras, te da oportunidad de que te arrepientas, y eso lo dice Pedro. Dice: no soy tardo en ir, sino que estoy esperando a que todos se arrepientan y procedan, a perdonar a todos, procediendo por el arrepentimiento. Entonces, ese llamado de la predicación de la palabra no únicamente fue para los apóstoles, sino para la iglesia.
Basta darle también una ojeada, por ejemplo, al libro de Hechos para ver la seriedad de los apóstoles cuando llevan a cabo esta comisión. Como para muestra, un botón. Si quieren, te doy este ejemplo. Cuando los apóstoles en la iglesia comienza a crecer tremendamente, y de pronto los apóstoles, que eran los que predicaban la palabra, porque fueron llamados para seguirlo, ¿y para qué más? Y para predicar. Y el Señor, fíjate cómo amarra todo. ¿Qué le dijo al final de los evangelios? Vayan y prediquen. Les dijo, ya no me sigan, ya no estén conmigo, porque él ya se iba. Pero se les dijo, una muestra de que ustedes están siguiéndome es de que guarden mis estatutos y vayan a predicar. Entonces los apóstoles se encuentran en apuros. La iglesia crece y ellos están sirviendo las mesas, ayudando a los enfermos, lavando los pies, haciendo los quehaceres y todo eso. Y de pronto dicen, ya no estamos cumpliendo el propósito del Señor, estamos desobedeciendo. Muchos de seguro dijeron, ya se les subió, como a Cash Luna. Ya se sienten los apóstoles, ya no van a querer lavar el baño, ya sabía, perdieron la humildad. No, lo que pasa es que ellos tenían el propósito de predicar la palabra y dejaron de predicarla porque estaban atendiendo las mesas. Y ellos en Hechos describe que dijeron, no es justo que nosotros estemos atendiendo las mesas si no es necesario que encontremos a varones llenos del Espíritu Santo para que ellos comiencen a hacer lo que nosotros estamos haciendo y nosotros sigamos enseñando la Biblia. Eso fue lo que se tuvo que hacer, porque el principal propósito de los apóstoles era eso. Y si quieren, vayan a Hechos 6, 2 al 4, y ya no voy a tardar mucho. O si quieren fiesta y nos seguimos aquí como en el libro de los Hechos, que hasta la madrugada y 3 días nos quedamos un rato más. Ni por mí tampoco, hermano. Ya saben que no le hallo a eso. Me ha ido educando el Señor para que los sermones duren 1 hora 20 minutos y ya no 2 horas ni más. Por la carne de los demás. ¿Ya están ahí? ¿Lo puede leer alguien? Hechos 6, del 2 al 4. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios Predicación. para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Eso es lo que ellos querían hacer. Lo mismo que Jesús. No para detenerse, sino para que la iglesia siguiera creciendo. Es como tener un pez. Alguien me daba un ejemplo, no sé si tú me lo diste el otro día, hermano. Sí, creo que sí. Es como tienes un pez en una pecera chiquita. ¿El pez va a crecer? No. Si los apóstoles están ahí metidos nada más en cuidar. Cuando dice servir las mesas, no te imaginas que únicamente era el mesero, sino que se refería a atender a las viudas. ¿Y por qué atender a las viudas? Porque, hermanos, mataban cristianos desde entonces. Y a los que mataban eran los hombres, predicadores. Entonces, ¿qué crees que más tenían en la población de la iglesia? Mujeres viudas. No es porque muchas viudas por casualidad llegaron, sino porque ya estaban asesinando cristianos desde entonces. Como lo hicieron con Jesús. Faltaba muy poquito para que Nerón detonara aún peor la persecución al incendiar una ciudad y le echar la culpa a los cristianos. O sea, los hermanos cristianos fueron completamente abatidos casi hasta la extinción. Pero hubo siempre fieles que ahí se aguantaron esa persecución tan horrenda que es ver sangre derramada de un ser amado. Es horrendo, hermanos. Y yo acabo de experimentar esto. Muchas veces hemos dicho, yo muero por Cristo, yo muero por Cristo, yo muero por Cristo. Y el otro día estuve en la situación con lo de Lalo, que me tocó verlo accidentado ahí, y con el cráneo roto y abierto y sangrando increíble, y a punto de morir. Me quiero acostar, me decía. Y de pronto tuve así como un viaje rápido y dije, esto vivían los hermanos cristianos y viven hoy. Ven a su familia siendo decapitada, siendo ahorcados, siendo mutilados, y están ahí enfrente a la muerte. Y ahí es cuando el Señor te va a probar y te va a decir, a ver, confiesa que eres cristiano. Es sorprendente estar delante de un cuerpo ensangrentado a punto de morir. Es impresionante, hermanos. Esto es lo que vivían estos cristianos, y de lo mucho que Dios está ofendido porque tomamos la palabra muy a la ligera, diciendo, ya es diferente a hoy. Por supuesto que el Señor está ofendido, habiendo tanta sangre para que tú y yo tengamos la bendición de tener una Biblia y la tengamos como bien ahí, pero como un buen amuleto. Y no hacerlo.
Es sorprendente de lo que cada palabra que leemos aquí, cuando hablamos de viudas, ¿cuántas veces has leído tú viudas y no te acordabas que las viudas eran de hermanos tuyos cristianos que derramaron su sangre para que tú escucharas el evangelio hoy? Yo no sé si habías tenido ese sentir de saber que esas viudas son viudas de hermanos tuyos que sirvieron para que tú y yo tengamos una Biblia en la mano. Es impresionante, es impresionante. Pero bueno, ellos aún sabiendo que les iban a dar muerte, porque el apóstol Pablo muchas veces, y compartía hace poco, antes de llegar a Roma, un profeta se puso sobre él y le dijo, este cinturón que te estoy amarrando en las piernas y en las manos, el Espíritu Santo dice que así mismo el dueño va a ser amarrado y va a ser muerto. Y le dijeron todos, no te vayas, por favor, Pablo. Es necesario que yo vaya a predicar la palabra, y aún no a predicar, sino a morir por Jesús. Y eso no es un cuento de hadas, es la realidad del creyente. Entonces la prioridad es eso. Y me pregunto yo, ¿cómo habrían reaccionado hoy muchos líderes cristianos ante una crisis como esta? O sea, ¿cómo reaccionaría la iglesia si de pronto se pone la situación como la iglesia primitiva? O sea, ¿cómo actuaríamos? Después de todo, ¿no debería la iglesia de ser sensible a las necesidades de la gente y en especial de sus miembros vulnerables? O sea, ¿qué pasaría si la iglesia es determinante? Dice, a ver, muchachones que están ahí flojeando, que no hacen nada, pónganse a trabajar, a atender aquí a la iglesia, porque tenemos que ir a predicar los demás. Ay, no, el pastor, qué a gusto, pues sí, ya no quiere lavar baños, ahí el hermano, mira. La realidad es que nos alejaríamos. Cuando el Señor comienza a poner las cartas así con exigencia y disciplina, a los miembros ya les ha tocado escuchar un poco de disciplina y no es agradable. Hay caras largas y el Señor trata una semana después con nosotros y ya como que decimos, no, pues sí es cierto. Pero de inicio nos duele, o sea, no nos gusta escuchar lo que estoy haciendo completamente errado o alejado del llamado que tenemos como cristianos. Entonces el propósito de Cristo no era únicamente hacerle el bien a la gente físicamente, sino hacerle el bien espiritualmente. Y el propósito del discípulo verdadero, como fueron los apóstoles, fue eso también. Yo sí quiero atender a la gente, yo quiero darles consejería, o quiero que me hablen y quiero ir a visitarlos a su casa. ¿Cómo estás? Te noto frío, hermano. Pero eso no es lo primordial. De eso se encargan ¿quiénes? Ustedes, hermanos. Los demás tienen que predicar el evangelio. Es eso, para que la iglesia crezca. No hablo de nuestra congregación. Me gustaría que hubiera muchos pastores aquí para que supieran también eso, que no lo saben. ¿De qué sirve predicar la palabra si el pueblo tiene hambre y se siente descuidado? Tú podrías decir, ¿para qué predicas si lo que la gente quiere no es escuchar un Dios que te envía al infierno? Y lo han dicho, ¿no? Lo han dicho, ¿no? Tú quieres asustar a la gente. ¿Se acuerdan del que me gritaba en el centro? Tú vienes a asustar a la gente, a gritarles que hay un infierno y no existe. Y ni sabía que íbamos a predicar, pero el diablo me escupía aquí hasta que todos los niños lo corrieron. ¡Vete, Satanás! ¡Vete, Satanás! ¡Vete! Y se fue. Pero me pasó. Y la gente puede decir, ¿de qué sirve que prediques la palabra si la gente no quiere eso? La gente está herida. ¿Herida de qué? ¿De su pecado? ¿De que hicieron mal y es la consecuencia? ¿Herida de qué? ¿De que pasan cosas que ellos mismos provocaron? Los apóstoles tuvieron el discernimiento necesario para ver el peligro detrás del peligro. Por eso, y bajo la guía del Espíritu Santo, buscaron una solución al problema de las viudas, preservando al mismo tiempo dos aspectos más importantes: el ministerio de la oración y la predicación de la palabra, y secundario, cuidar a las viudas. Pero lo importante era seguir predicando el evangelio, que ese es el propósito tuyo y mío. El propósito. Yo sé que hay gente que nos ha dicho, el pastor ya ni me habla. Y luego me vio triste el otro día, ¿sí? Y ni se acercó a preguntarme qué tenía. Hermanos, a veces me gustaría, y el pastor no me deja mentir, me gustaría poder tener como la cabeza para poder estar viendo las caras de todos y ir a atender a las viudas. Porque estoy pensando en la predicación y pidiéndole al Señor, ay, que no me equivoque, Padre, en esto, y que no vaya a hacer cosas que no. Dios amado, quita mi carne o los deseos de usar el sermón para ofender a alguien y que se despierte. Y esas cosas pasan por mi mente. Pero la realidad que para que la iglesia crezca, en la nuestra o cualquiera otra, la iglesia abajo, todos los demás, tienen que atender las necesidades de los débiles, para que el resto pueda hacer el labor para el cual el Señor los puso a predicar la palabra y evangelizar.
Es que hay un enfermo, háblale al pastor. Sucedió algo, no sé qué, habla al pastor. Y habla al pastor, y habla al pastor. Está bien, gloria a Dios, yo lo puedo hacer. Y yo no voy ay, mira, pues, yo voy a predicar el evangelio. Entonces mejor, si quieres sanar la parte emocional, vayan ustedes. Si quieren ir a abrazar. Porque yo voy a ir a predicar el evangelio, y igual que aquí, lo que la gente va a querer es ser sanada y no escuchar el evangelio. Por eso cuando íbamos al hospital, la gente de pronto se desconcertaba y decía, oye, espérate, vienes a hablar de que se pueden ir al infierno, todavía de que tienen a su hijo ahí enfermo de cáncer. Pues ellos no quieren escuchar eso. Pero ¿qué es lo que les quebrantaba? La predicación del evangelio. Mamás con sus hijitos enfermos ahí, quimioterapia, lloraban y se rompían. O en la cárcel, ya están castigados, hablábamos del evangelio y no, ten fe, mira, la cárcel se va a abrir y vas a salir ya prontito. No, hermano, aprovecha aquí adentro para que te arrepientas en Cristo Jesús y seas salvo cuando salgas de aquí. Y vayas y lleves a salvación a tu familia también. Lo primordial es predicar el evangelio, al menos en mi parte y la parte de los que predican. Del resto de ustedes, mujeres, niños y jóvenes, es ir a sanar esa parte de las viudas, esa parte de la gente necesitada de corazón, del abrazo y todo, que simplemente son débiles en la fe. Eso es lo importante para que la iglesia crezca. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? De ser obedientes. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían la fe. ¿Cuáles sacerdotes? Los judíos y los paganos. Al la iglesia organizarse en el servicio emocional y en la predicación de la palabra, los que predicaban, ¿qué pasó? Creció en número de discípulos, no creyentes, discípulos, o sea, seguidores cercanos, obedientes. Y muchos de los líderes religiosos cayeron a los pies de Jesús también. ¿Por qué? Porque obedecieron y hubo una consecuencia favorable. Y esto lo dice Hechos 6:7. Eso es lo que sucedió. Dios bendijo la determinación de los apóstoles de mantener la oración y la predicación en el máximo nivel de su prioridad. Y esto se llama disciplina en la iglesia. Cuando a veces en la iglesia hay disciplina, créelo, que al que menos le gusta hablar de disciplina es al que va a hablar de disciplina. Porque entran miedos carnales, se van a ir, se van a agüitar, ya no van a querer servir, ya no van a querer hacer esto, y luego van a decir que es mucho, que no puedo y todo. Es necesario, hermanos, y para que la iglesia sea una iglesia cristiana lo vamos a tener que seguir haciendo, porque la prioridad es obedecer, oración y predicar el evangelio, y que el resto se encargue del resto, hermanos. Amén. Y para los que no van a la iglesia con nosotros, pues les invito a que recapaciten en este llamado y se atrevan aún a predicarle hasta a su pastor. En el nombre de Jesús el Señor te va a usar. Oramos.